que tanto hablamos de la oración, ¿cierto? Y yo pensaba, tenemos tantas definiciones de la oración y cuando a uno le preguntan sobre eso vienen muchos versículos a la mente. Y cuando yo estaba haciendo como un pequeño bosquejo, yo sentía la voz del Señor que me decía, muy interesante, estás muy bien de teoría, estás muy bien de teoría, pero ¿cómo está la iglesia y cómo estás tú en la práctica? Porque yo creo que las definiciones ya los que llevamos un tiempecito ya estamos duchos un poquito, pero a veces teniendo el conocimiento nos falta la práctica, ¿cierto? Y yo pensaba en la oración y vino a mi mente ecos de su voz. Y cuando yo pienso en lo que es un eco, cuando alguien lanza una frase duro en una montaña, donde está todo muy solo, resulta que se produce algo que es un eco. Pero la montaña no reproduce una voz ni contesta, simplemente devuelve a algo que ya se dijo. Y yo pensaba que así es la oración. La oración no es iniciar una conversación con Dios, es responder a una conversación que ya Dios inició con nosotros. Y realmente la oración es el eco de la voz de Dios. Por eso vamos a mirar lo importante de la palabra de Dios y cómo es la oración eficaz, porque es nosotros estar alineados a lo que Dios ya dijo. Muchas veces se habla de las disciplinas espirituales. Y si pensáramos en cuál de todas ellas, porque hablamos de las disciplinas espirituales como la oración, la alabanza, el congregarnos, la lectura de la palabra, el ayuno, congregarnos, y pensamos, pero de todo eso, ¿cuál sería lo fundamental? Y tenemos que pensar que la palabra de Dios es el fundamento para todas las demás disciplinas. La palabra de Dios es el fundamento para la oración. Y lo que quiero que comencemos es mirando cómo había una comunión sin interrupción en el Edén. Porque yo, para hablar de la oración y para estudiar acerca de este tema, yo miraba el origen de la oración. Y cuando yo me devuelvo a Génesis 1 y 2, yo no veo a Adán orando. Cuando Dios crea a Adán, dice que hizo todas las cosas y todo le pareció hermoso. Y Dios le dice a Adán, lo bendice y le da la orden de que se multiplique y domine sobre la tierra, se enseñoree, sojuzgue, ejerza gobierno. Pero Dios le da a Dios su presencia, su palabra y su misión, es decir, el propósito, gobernar en la tierra, reflejar el carácter de Dios en la tierra. Así que Adán tenía una comunión perfecta con Dios. Dice que Dios habló a Adán, Dios le mandó a Adán, Dios le dijo a Adán, Dios llamó a Adán. Pero no vemos que Dios en el Edén le haya entregado un sistema de sacrificios. No vemos en el Edén un templo, no vemos liturgia, no vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de oración se presupone que es porque hay algo que interrumpió una comunicación que en el Edén era natural. Por eso cuando se habla de oración usted no la encuentra en el Edén, porque póngase a pensar, es como si usted cuando tiene un hijo, bebé o un niño, al niño no se le enseña cómo tener una comunicación con los padres. La comunicación fluye naturalmente. Usted no le enseña a un niño a cómo, le voy a enseñar cómo me llamas, cómo hablamos, cómo pasamos tiempo de calidad, no. Entonces eso no existía en el Edén, porque el propósito de Dios inicialmente para el ser humano nunca fue una religión. Por eso usted no ve ese tipo de liturgias ni de actos que podíamos llamarlos religiosos en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que sucede? Que con la caída del ser humano,
el hombre pierde esa comunicación, se interrumpe. Así que la oración surge después de la caída. Algunos teólogos sostienen que la oración comienza en Génesis capítulo 4, versículo 26. Dice que Adán volvió a tener un hijo y ese hijo se llamó Set, porque él dijo, bueno, este hijo Dios me lo añadió para reemplazar a Abel, a quien mató Caín. Y Set tiene un hijo a quien llamó Enós. Y dice que a partir de ese momento los hombres comenzaron a invocar a Dios. Eso nos da a entender que la palabra invocar tiene que ver con clamar, con usar el nombre de Dios para llamarlo, para acercarse a Él, para buscarlo. A partir entonces de Enós es que nosotros notamos que el ser humano comienza a relacionarse con Dios, porque lo que era cotidiano, natural y normal en el Edén, que era conversar con Dios, como un hijo conversa con su padre, cara a cara, había cercanía. Ya lo que era cotidiano en el Edén, fuera del Edén, ya la presencia de Dios, ya no la disfrutaba, ya él sentía temor. Ya los seres humanos, al pensar en comunicarse con Dios, ya sentían que había una distancia, ya sentían que había temor. Así que a partir de Enós es donde los hombres comienzan a tener esa búsqueda de Dios. La primera oración que se registra en la Biblia está en Génesis capítulo 18, y es cuando Abraham intercede por Sodoma. Y es donde le dice Abraham a Dios. Es la primera oración larguita que vemos, cuando Abraham le dice a Dios, castigarás también al justo junto con el impío, ¿cierto? Y empieza a tener esa comunicación con Dios. Ahí vemos cómo la oración inicialmente no solamente era privada, sino que era una oración que tenía que ver también con la intercesión, que pensaba en otros. Una de las oraciones cortas que vemos también ahí al inicio es en Génesis capítulo 16, y es cuando Dios se le aparece a Agar en el desierto, y Agar le dice, tú eres el Dios que me ve, porque la oración surge en un contexto de quebranto, de soledad. La oración surge como un clamor al Dios que está lejos, no porque Él se fue, sino porque el ser humano se alejó de Dios. Así que en este contexto de la oración, nosotros vemos que Dios empieza a darle ahí sí, después de la caída, un sistema de sacerdocio, de templo, de ofrendas. Empieza Dios a revelarle al ser humano todo el sistema sacrificial, porque empieza a mostrarle un camino de la redención. Porque a fin de cuentas el propósito inicial de Dios con el ser humano nunca fue la religión, sino fue una comunión, una relación. Y por eso la oración para el ser humano no es algo tan fácil. Por eso es que nosotros vemos que el ser humano siempre busca a Dios en medio de la dificultad, en medio de los problemas. Porque solamente es cuando él se siente vacío y roto que siente en su corazón la necesidad de la búsqueda de Dios. Entonces vimos que esa comunión que estaba en el Edén se ve interrumpida, esa relación de armonía, y ahora hay necesidad de que el ser humano comience a tener una comunicación con Dios, aunque para él no es tan natural, no surge normalmente. Y esta comunión con Dios empieza desde la oración, desde la oración. Vamos a mirar algunas cosas que tienen que ver con la oración. Una de ellas es lo que sucede después de la caída. Y miren qué interesante esto. Miren, les quiero mostrar.
Cuando aparece por primera vez la oración, ahí dice que ellos empezaron a tener esa comunión con Dios, pero no era una oración genuina. El ser humano siempre ha buscado modelos, por eso siempre ha preguntado, ¿cómo le hablo yo a Dios? Porque presupone que hay un abismo entre Dios y el ser humano. Por eso Jesús viene a restablecer la comunión con Dios. Y si usted mira en Apocalipsis, termina estableciendo algo muy similar a lo que estaba en el Edén. Y es que en Apocalipsis ya no vemos templo, porque Dios mismo dice que es el templo. Y ya no vemos ninguna de estas actividades religiosas por las que el ser humano se comunica con Dios, ni con rituales, ni con liturgia, porque el ser humano ya tiene esa comunión con Dios. Así lo que Cristo vino a restablecer, mis amados, no fue una religión, sino una comunión genuina. Y si usted puede mirar la oración de los niños, es muy diferente a la oración de un adulto. La oración de los adultos empezamos haciéndonos como en nuestra mente, ¿cómo le hablo a Dios? ¿Cuál será el paso A, el paso B y el paso C? Pero la oración de los niños es ingenua y es natural porque surge desde la inocencia. Jesús vino a restablecer eso. Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, Él lo primero que comienza diciendo es, Padre Nuestro, Abba Padre. Es decir, que tú y yo nos relacionemos con Dios, con la cercanía y la familiaridad. Entonces, ¿cómo sería una oración eficaz? El apóstol Santiago comienza hablándonos y nos pone de ejemplo al profeta Elías. Y nos dice que Elías, siendo un hombre común, corriente, sujeto a pasiones, así como nosotros, dice que oró y que Dios respondió a esas oraciones. La oración de Elías tuvo impacto, pero ¿por qué tuvo impacto la oración de Elías? La oración de Elías tuvo impacto porque Elías habló en la tierra lo que Dios había determinado en el cielo. Ahí es donde nosotros entendemos que tu oración y la mía debe ser el eco de la voz de Dios. Por eso una oración, para ser respondida, tiene que ser una oración, como dijo el apóstol Juan. Dijo, si alguno pide conforme a su voluntad, Dios lo hace, Dios responde. Y el mismo Santiago nos empieza a hablar acerca de la oración eficaz y tiene que ver con la persona que la habla, que la extiende, y es que es justo, porque es un corazón no que es perfecto, sino que está alineado al corazón de Dios. No es el que más repite, no es el tono de la voz, ni siquiera es la elocuencia o las palabras o que tan bonitas suenan, porque a veces pensamos que con las muchas palabrerías vamos a impresionar a Dios y a lograr que Él responda a nuestras oraciones. La oración nunca ha sido para que Dios responda a nuestras oraciones. La oración lo que debe producir en nosotros es que nuestro corazón se una tanto al corazón que tú y yo terminemos orando lo que es el deseo de Dios. Pero nosotros pensamos que nuestras oraciones deben ser para cambiar a Dios. La oración debe ser expresada para que nuestro corazón se alinee a su propósito. Por eso nosotros deberíamos decirle, Señor, que yo sea el eco de tu voz, que mis oraciones sean el eco de lo que ya tú has determinado en el cielo, que se establezca en la tierra. La oración eficaz no es la que repite las cosas simplemente hasta que Dios responda y haga lo que yo quiera. La oración es aquella que busca que Dios transforme mi corazón hasta que yo me alinee tanto a su corazón. Hay un pasaje en las Escrituras que es Isaías 55 y dice ahí
que tus caminos no son mis caminos, ni tus pensamientos son mis pensamientos, porque como son más altos los cielos que la tierra, así tan altos son mis caminos y mis pensamientos que los tuyos. Y muchas veces nosotros pensamos que esa palabra sí es para nosotras. Señor, es que mis pensamientos nunca van a ser los tuyos, ni mis caminos van a ser los tuyos. Pero saben, si usted mira cómo comienza Isaías 55, comienza diciéndole el Señor al pueblo apartado. Y les dice, ustedes que tienen sed, vengan y beban. ¿Por qué gastan su dinero en lo que no sacia y su trabajo en lo que no es pan? Deje el hombre inicuo sus caminos y el hombre impío su maldad, y venga. Es decir, esta palabra Dios se la está hablando a alguien que está lejos de Él, que no tiene ni los pensamientos ni los caminos de Dios. Así que el propósito de Dios es que nosotros tengamos un corazón tan alineado como el de Dios, para que nuestras peticiones sean justo sus deseos. Cuando tu petición es justo el deseo de Dios, Dios a eso ¿qué hace? Lo responde. Por eso Dios respondió la oración de Salomón, porque cuando Salomón le dijo al Señor, yo no quiero oro ni riquezas, yo no quiero la muerte de mis enemigos, yo no quiero nada terrenal, yo solo quiero un corazón sabio y entendido para gobernar tu pueblo. Esa oración estaba alineada a algo que ya Dios había determinado en el cielo. Entonces, mis amados, la oración es que nosotros tengamos un corazón tan sensible a la voluntad de Dios. Por eso es importante, por eso la oración se alimenta de la palabra de Dios. Dios no está buscando gente que ore más. A veces pensamos, como dijo Jesús en Mateo capítulo 6, que por la mucha palabrería vamos a ser escuchados. Y entonces vemos personas frustradas que pasan años y pasan mucho tiempo en oración y llevan orando lo mismo. La oración no cambia, ni Dios dice nada aparentemente, pero porque no es lo más importante orar, sino orar conforme a lo que ya Dios dijo y estableció. Por eso la oración correcta y eficaz es aquella que tiene la voluntad de Dios y la palabra de Dios como fuente. Que tú y yo seamos el eco de lo que ya Dios dijo, el eco de lo que Dios quiere. Que simplemente cuando nosotros oremos podamos decirle al Señor, Señor, yo alineo mi corazón hacia tu voluntad. Dios a esas oraciones son las que son efectivas, esas oraciones son las que tienen poder, porque están hablando lo que ya Dios dijo, se están alineando, es ponernos de acuerdo con lo que Dios estableció. La oración eficaz, mis amados, tiene que tener como fundamento la palabra de Dios. Si nosotros oramos de acuerdo a nuestra voluntad, a nuestros deseos, entonces esas oraciones van a hacer que terminemos cansados, porque no se trata de convencer a Dios de que me dé lo que yo anhelo, sino de que nuestro corazón en medio de la oración se una a Él y podamos nosotros simplemente responder a su deseo. Jesús en Mateo capítulo 6, cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, los discípulos no le dicen a Jesús, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a profetizar, cómo calmaste la tormenta, cómo has multiplicado los panes, cómo levantaste al paralítico. Los discípulos no le preguntan eso, los discípulos le preguntan, Señor, enséñanos a orar, porque ellos entendían que en la
comunicación con el Padre, que en una intimidad correcta, que en una relación correcta con Dios, es donde se recibía la autoridad espiritual. Y ellos veían a Jesús, no solo que hablaba de la oración, sino que vieron retirándose muchas veces a solas y orando con el Padre. Así que ellos le dicen, enséñanos a orar. Y Él les dice, cuando oren, no usen vanas palabrerías. Y es triste que nosotros venimos de esas enseñanzas, donde salíamos de reuniones de oración, donde la gente salía fónica. La gente salía sin poder hablar. Y la gente hablaba cosas desde su iniciativa, Señor, yo quiero, dame. Porque la oración se nos había enseñado que oráramos con fervor y nos enseñaban inclusive posiciones, y es con la frente pegada al piso y es de rodillas, manos levantadas. Tú no veías eso en el Edén. Tú no ves a Adán haciendo eso, ni cerrando ojos, ni una forma de... Porque la oración nunca fue una fórmula mágica. La oración siempre fue una relación de intimidad y comunión con Dios. Por eso las Escrituras siempre nos dicen que oremos en todo tiempo. Porque no es un lugar, no es un momento, ni es cuando hay una petición. Porque la oración debe surgir como algo natural en el corazón de un hijo de Dios. A veces le ponemos muchas arandelas a nuestra comunicación con Dios, pero es simplemente decir lo que ya Dios dijo. Es establecer en la tierra la palabra que ya se habló en el cielo, que tú y yo seamos el eco de la voz de Dios. Y Jesús nos enseña en Mateo capítulo 6, cuando nos enseña a orar. Y dice, cuando oren, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero Él nos enseña no a decirle al Señor, Señor, mira, aquí está mi petición, cumple con mi voluntad, estos son mis planes y mis proyectos. Él le dice, venga tu reino. Es decir, que tú gobiernes mi mente, mi vida, mi corazón, mi familia. Que tu corazón sea el mío, tus pensamientos los míos. Porque la realidad de un hijo de Dios no es lo que estaba diciendo en Isaías 55. Dios le estaba diciendo al pueblo, mis pensamientos veo que no son los de ustedes, ni mis caminos son los suyos. El propósito de Dios para nosotros como sus hijos es que tengamos sus pensamientos en nuestra mente y que los caminos de Dios sean nuestros caminos. Es decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pon tus sueños en mi mente, pon tus planes, tus proyectos, que tus anhelos sean los míos, tus deseos sean los míos. La oración eficaz, mis amados, no es una fórmula mágica para que nosotros consigamos lo que queremos de Dios. La oración eficaz es aquella que transforma mi vida hasta el punto que mi corazón llega a tener los sueños y los anhelos del corazón de Dios. La oración es que tú y yo establezcamos en la tierra. Es el eco de la voz de Dios. Por eso dice la palabra que así es lo que Dios habló. Que la palabra que Dios habló no se devuelve a Él, ¿cómo? Vacía. Es decir, Dios habla y espera de vuelta a que esa palabra produzca de fruto. Mis amados, ¿cuántas veces hemos hablado acerca de la oración? ¿Cuántas veces hemos nosotros estudiado acerca de la oración? Y muchas veces hemos hecho de la oración un acto religioso. Pero a veces Dios no está en nuestra conversación cotidiana. Y lo que nos muestra la Escritura es que debemos volver a la comunicación con Dios genuina y natural.
Yo recuerdo cuando yo conocí del Señor, a los 8, 9 años, no recuerdo bien la edad, pero los testigos de Jehová no le enseñan a uno sobre Jesús. No recuerdo que me hayan enseñado a orar, no recuerdo una clase de mi maestra que me enseñara a orar, solo recuerdo las historias bíblicas. Sí recuerdo que me dio 4 cualidades de Dios y me dijo: Astrid, Dios es amor, poder, sabiduría y justicia. Y ella me habló que yo tenía un Dios, y yo recuerdo que yo salía a caminar, yo me perdía, yo fui muy solitaria y me gustaba perderme, irme a caminar cuadras. Lo que hacía para no perderme a los 10 años era que salía de mi casa y decía: voy a caminar derecho, 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 derecho hasta donde me canse. Y después me devolvía. Eso me llevaba muchas horas, pero me devolvía muy chiquita. Y yo recuerdo que durante todo ese camino de ida y vuelta, yo iba hablando con Dios. Y yo ahora pienso, la oración de los niños era eso, pero nosotros caemos en la religiosidad y hay veces queremos usar unos términos y quisiéramos sorprender a los que nos oyen, y en nuestra intimidad también con Dios a veces usamos ese tipo de modelo y se nos olvida que Dios es Padre, que Dios oye nuestras oraciones sencillas, naturales, que tú puedes abrir tu corazón, que Dios no necesita de todas esas arandelas que le ponemos en la oración, pero que debemos volver a la inocencia de los niños cuando hablan con sus padres. Y que hoy nuestra oración sea decirle: Padre, yo quiero conocer tu palabra, yo quiero conocer tu corazón. ¿Qué piensas tú? ¿Qué dices tú? Porque yo no quiero que tú hagas lo que yo quiero, que tú respondas a mis peticiones, sino que mi corazón se ajuste a tus anhelos y a tus deseos. Yo andar en tus caminos y tener la mente de Cristo para pensar como tú. Dame un corazón y una boca que pueda ser el eco de tu voz. Mis amados, si esa es tu oración en esta noche y ese es tu deseo, que nosotros podamos volver a esa comunión con Dios, a restaurar esa relación con Dios, lejos de todo acto religioso, que veamos la oración como algo que surge de un corazón alineado con Dios, en todo tiempo, en todo lugar donde te encuentres, en la sencillez de hablar con un Padre que siempre tiene el oído atento. Y yo te invito a que te pongas de pie y vamos a darle gracias al Padre y a decirle: Señor, que cada vez que yo abra mi boca, no sean mis palabras, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, ni siquiera que yo ore desde la angustia, la necesidad, la escasez, el problema que me gobierna, el problema que me roba la paz, sino que yo pueda hablar desde lo que ya tú dijiste en el cielo. Porque mi oración no es iniciar una conversación contigo, es responder a una conversación que tú iniciaste con el ser humano en el Edén, y que por causa del pecado esta comunión se rompió. Pero gracias, Señor, porque tenemos libertad, porque tu palabra dice, Señor, que ya cuando estemos, Señor, en la plenitud de tu presencia, no va a haber ni templo, ni sacrificios, ni ofrendas, ni liturgia, ni sacerdotes, porque nosotros, Señor, estaremos contigo y habitaremos contigo como siempre fue tu anhelo, Señor. Danos un corazón, Señor, tan unido al tuyo, tan conectado al tuyo, que nuestro corazón sea uno con el tuyo. Por eso dice tu palabra: haya en vosotros este mismo sentir.